les había dicho, las patologías, la que vamos a ver ahora, son patologías frecuentes de ORL, la que habitualmente vemos en los consultorios. Y para empezar vamos a hacer un repaso de lo que es la anatomía de la parte superior del árbol respiratorio, que es muy importante para que uno pueda hacer un diagnóstico certero y obviamente un tratamiento acorde a ese diagnóstico. Debemos hacer un repaso, volver un poquito para atrás, para lo que ustedes ya han visto en cuanto a la anatomía. Esto es muy importante a la hora de hacer un buen diagnóstico y un correcto tratamiento. ¿Qué es el anillo de Waldeyer? Que ustedes ya lo habrán visto. Este anillo de Waldeyer es muy importante para el sistema inmunitario del ser humano y fundamentalmente para el paciente pediátrico. El anillo de Waldeyer está conformado por las amígdalas palatinas, son dos, ahí estoy con el marcador marcándosela. La amígdala nasofaringe, que en esta foto ustedes no la van a ver, no está disponible, no se ve. La amígdala lingual, que está en la base de la lengua, y el tejido también posterior de la faringe, que tampoco en esta foto la están viendo. Todo este anillo que estoy marcando forma parte del anillo de Waldeyer o de Waldeyer, que es muy importante, como les decía, en el proceso inmunitario del paciente pediátrico. Este tejido linfático actúa inmunológicamente a nivel local, secretando las inmunoglobulinas secretoras y también a nivel general, liberando lo que es los linfocitos B. Bueno, en esta foto vemos adenoides, que es la amígdala nasofaringe que veíamos anteriormente en el anillo de Waldeyer, las amígdalas palatinas, y aquí en la base de la lengua, donde estoy marcando, están el tejido linfático de la lengua. Todo esto conforma el anillo de Waldeyer. Pero fíjense también en esto, en el conducto auditivo y la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio en los pacientes nuestros, en los pacientes pediátricos, es corta. Fíjense dónde termina. Termina ahí en la amígdala nasofaringea o adenoides. En comparación con el resto de la cara, es de un buen calibre, o sea que es corta, tiene un buen calibre, es recta. Por lo tanto, los procesos respiratorios que afectan a nuestro paciente fácilmente pueden afectar, le decía que fácilmente pueden afectar el oído y producir otitis media. Muchos autores hablan de que los niños expectoran por el oído. Eso significa que los procesos respiratorios en los niños terminan con el oído, hacen otitis media supurada, y eso es lo que metafóricamente dicen algunos autores, que el niño expectora por el oído. Entonces, trompa de Eustaquio, oído medio y tímpano. Los senos paranasales también son muy importantes conocerlos, porque, repito, el conocimiento de estos senos nos llevan a hacer un buen diagnóstico de los procesos infecciosos, inflamatorios que lo pueden afectar, y hacer nosotros un buen diagnóstico o un diagnóstico erróneo y un buen tratamiento o un tratamiento erróneo. Entonces, como repaso, los senos etmoidales
Un momento. Los senos etmoidales, acá lo estoy marcando, seno frontal y seno maxilar y las celdillas etmoidales. Los senos etmoidales son visibles desde el nacimiento, es muy importante conocer esto. Crecen rápidamente hasta los 7 años aproximadamente y completan su crecimiento allá por los 15 o 16 años. La mayoría de los senos, estas cámaras néumicas, terminan su desarrollo alrededor de esa edad, de los 15 a 16 años. En cuanto a los senos maxilares, podemos decir que son muy pequeñitos al nacer, con un volumen de 2 mililitros o alrededor de 2 mililitros a los 2 años de vida. Alcanzan una capacidad o un volumen de 10 mililitros a los 9 y, como les decía, finalizan su crecimiento alrededor de los 15 años. Los senos frontales son indistinguibles de las senas etmoidales anteriores y crecen tan lentamente que no pueden ser identificados anatómicamente antes del año de edad. Esto es muy importante, y ya van a ver por qué, y a los 6 años pueden identificarse radiológicamente un 20% o a un 30% de los niños. Y continúan creciendo, como les había dicho, hasta los 12, 15 años en el 85%. Esto se ve o se muestra en la tomografía computada. Esto es muy importante conocerlo porque el desconocimiento de esto hace que pidamos estudios innecesarios en niños que tienen 3 o 4 años, pretendiendo ver los senos frontales para ver si están comprometidos o con un proceso infeccioso, una sinusitis. Y de esto también se desprende que las radiografías directas, comunes, convencionales, no son un buen método para hacer diagnóstico de sinusitis, porque fíjense que aquí al final dice que el 85% de los niños en la tomografía muestran los senos neumatizados. Primeros conceptos. Y el seno efenoidal es apenas una evaginación, como una eventración del receso efenoetmoidal, y a los 7 años se han extendido posteriormente hacia atrás, hacia la silla turca, y en un 85% de los pacientes están neumatizados en la tomografía a los 8 años, completando su crecimiento, nuevamente repetimos, alrededor de los 15. Bueno, otro repaso anatómico para diferenciar lo que es la vía aérea superior en el adulto y la vía aérea superior en el niño. Fíjense que la epiglotis en el adulto termina alrededor de la 4ª o 5ª vértebra cervical, y en los niños está mucho más arriba, en el 2ª o 3ª vértebra cervical. En el adulto la vía aérea es más recta, los cartílagos son mucho más firmes. En los niños la vía aérea se va adelgazando hacia abajo y los cartílagos son mucho más colapsables. Eso afecta mucho en los procesos infecciosos, se hacen mucho más visibles clínicamente en este grupo etario. Y aquí en la foto del costado derecho vemos también en los niños y en los adultos el cartílago cricoides, y el Norwood Point, el punto más estrecho, es mucho más evidente en los niños que en los pacientes adultos. También tiene importancia el conocimiento de esta parte de la vía aérea a la hora de hacer reanimación. Cuando uno hace una intubación, y van a ver ustedes, ojalá tengan la suerte de poder ver, que nosotros, los pediatras, los neonatólogos, usamos en los grupos neonatos y en los lactantes pequeños la valva
del laringoscopio es recta. Y en el niño mayor y en el adulto la valva del laringoscopio es curva. Eso es por las condiciones anatómicas de cada uno de ellos. Vemos la trompa de Eustaquio. En realidad les había dicho que la trompa de Eustaquio en el niño en proporción a su cara es mucho más, con un buen calibre, es recta y es corta. Entonces los procesos respiratorios altos de los niños fácilmente afectan al oído medio. En el adulto es más larga, ya tiene una curvatura y es de menor calibre en proporción al tamaño de la cara. Por lo tanto, los procesos respiratorios altos en los adultos difícilmente, en los adultos y en el niño mayor, difícilmente vayan a comprometer el oído. Y perdón, profe, ¿me puedo agregar algo? Sí, por supuesto. Está mucho más horizontalizada la trompa. Eso es lo que hace que el drenaje posterior a oído sea mucho más fácil. Claro, ¿no? eso es lo que le decía. Está claro. más horizontalizada, aquí ya hace una curva, como lo ven. Entonces, todas esas condiciones anatómicas hacen que los niños, en los procesos respiratorios, no en todos, ¿no es cierto?, pero un alto porcentaje, algunos autores hablan de un 70% de los procesos respiratorios altos terminan en otitis. Y en los adultos es un 10, un 20% solamente. Vale. Claro. Perdóname, no había escuchado la parte esa. Perfecto, ¿no? Está bien. Si tienen algo que aportar, vayan diciendo porque por ahí algo se me puede pasar. No, Gracias, Horacio. No. En cuanto a la fisiología, también es importante conocer que los lactantes pequeños, fundamentalmente los menores de 6 meses, son respiradores nasales exclusivos. Entonces, los procesos respiratorios altos, aunque sea un simple resfrío, los afecta mucho, los afecta en forma importante. Por eso, cuando viene la mamá a la consulta y nos dice que el niño está resfriado, nosotros decimos, bueno, póngale solución fisiológica, aspire secreciones, libérelo de las secreciones, porque es muy importante que el niño pueda respirar y pueda respirar bien. Eso le va a ayudar a dormir bien y a alimentarse correctamente. Luego de los 6 meses o alrededor de los 6 meses, la respiración ya se hace mixta. Por lo que les había dicho de que los cartílagos son mucho más colapsables, la estructura en general es mucho más colapsable, el niño está más propenso a realizar laringoespasmo. Y la relación esta es mucho menor que en los adultos y se va acercando, se va asimilando a los niños mayores y al adulto a medida que va creciendo. Para entrar en tema, hablaremos un poco de faringoamigdalitis. Estas afecciones pueden ser agudas o crónicas. En nuestro grupo etario, acuérdense chicos, esto es muy importante, habitualmente lo que nosotros vemos son procesos virales, adenovirus, virus respiratorio sincitial, enterovirus y coronavirus también. Y menos frecuentemente vemos procesos bacterianos. Pero es muy importante diferenciarlo, ¿no es cierto? Porque los procesos virales solamente hacemos un acompañamiento y en los procesos bacterianos obviamente necesita de un tratamiento específico que es un antibiótico. El germen que más frecuentemente afecta a los niños es el estreptococo del grupo A o Piógenes. También podemos ver hipertrofia, un agrandamiento que puede ser pasajera. En del anillo de Waldeyer que vimos en la primera foto, el agrandamiento, a medida que el niño va estando en contacto con virus, con bacterias,
ese tejido linfático se va agrandando y a partir de los 5 o 6 años empieza la involución, empiezan a achicarse y tener las características de las amígdalas, de las adenoides, tener las características que tiene el niño mayor y el adulto. Y también puede haber hipertrofia secundaria a otra cuestión, por ejemplo, neoplasia, aunque son muy raras, están, la debemos nombrar, como linfoma no Hodgkin o rhabdomyosarcoma. Infecciones, entonces, fundamentalmente víricas, pero tenemos que tener en cuenta que también tenemos algunos procesos bacterianos. ¿Cuáles son las diferencias para hacer un diagnóstico a la hora de que hagamos un interrogatorio y un buen examen físico? ¿Podemos o no ayudarnos con un método complementario que puede ser un laboratorio? En el estreptococo beta hemolítico del grupo A, en comparación con la vírica, vemos que la incidencia es mayor en esta época que nosotros estamos viviendo y en la que viene en primavera. En cambio, la vírica es variable, puede ocurrir en cualquier época del año, aunque es más frecuente también en esta época, ¿no? Fíjense que las bacterianas afectan a niños mayorcitos, casi escolares, de 3 o 4, diría yo, a los 15 años, y obviamente esta es la edad que nos toca a nosotros, pero a partir de ahí también es frecuente, a partir de los 15. Y la vírica es la que vemos en los lactantitos, en los niños menores de 3 años, en niños menores de 4 años. El comienzo en la bacteriana es un comienzo brusco, el niño empieza en forma repentina, con mucha fiebre alta, un mal estado general, un compromiso general importante, con mialgia, con cefalea, con dolor al tragar, odinofagia, también puede acompañarse de vómitos, náuseas y hasta dolor abdominal. En el caso de la vírica, ustedes ven, el comienzo es más insidioso, puede empezar con una rinitis serosa, blanquecina, puede acompañarse de conjuntivitis, del proceso digestivo como diarrea. Las adenomegalias, el agrandamiento de los ganglios es importante en la bacteriana, fundamentalmente los submaxilares y cervicales. En cambio, en la vírica son pequeños ganglios que a veces pasan desapercibidos al examen físico. Puede haber una erupción escarlatiniforme, y en la vírica es una cosa inespecífica si es que existe, y las complicaciones pueden ser inmediatas, supurativas, y las mediatas no supurativas, como por ejemplo la fiebre reumática. Y en la vírica no tenemos habitualmente complicaciones. Acá vemos una foto donde se puede comparar un proceso bacteriano con una vírica. Fundamentalmente, lo que tenemos ya un par de años en esta especialidad, no nos cuesta mucho hacer el diagnóstico en el examen físico. El enrojecimiento es muy importante, chicos. Es como carne viva. Y hay edema también, o sea que enrojecimiento y edema que afecta a los pilares anteriores de la amígdala misma, a la úvula que se ve muy roja, muy edematizada, y las amígdalas cubiertas por secreciones blanquecinas, son las amigdalitis pultácea que llamamos, y también la lengua puede hablar. Nosotros cuando hacemos el examen físico de la boca, habitualmente lo dejamos para el último, porque es lo que más le molesta a los chicos. Le tienen miedo al bajalengua, al palito. No al palito, dicen mucho. Si el niño es grande, es grandecito y colabora, hacemos que él abra la boca. Y vemos
fundamentalmente los labios, porque los labios también pueden estar diciéndonos algo, ¿eh? También vemos las encías, que también ayudan, la mucosa yugal, ¿eh? Esto, si el paciente es grandecito y colabora, lo vamos viendo sin usar el baja lengua. Obviamente vemos la lengua también puede decirnos algo, en muchos casos está muy enrojecida, como frambuesa o como frutilla, que también ayuda al diagnóstico. Y al último, introducimos el baja lengua, ¿no es cierto? El niño suele hacer una arcada, puede elevar el paladar blando y comprime adenoide. Cuando comprime adenoide, puede que se vea secreciones acá por el cabum y hay que hacer rápidamente la semiología. Esto tiene que ser un procedimiento rápido porque, como les dije, molesta y molesta bastante a los chicos. Entonces, una vez que hemos hecho la observación de esto, usamos el baja lengua para ver realmente las amígdalas y para ver la pared posterior de la faringe. Y si el paladar blando se eleva y comprime adenoides o la amígdala nasofaringea, vemos la secreción acá. Puede ser una secreción blanquecina, puede ser una secreción mucopurulenta. Bueno, hay que hacer la semiología de esa secreción en forma rápida. La vírica, por lo contrario, existe un enrojecimiento, es lo que nosotros llamamos la angina roja. En vez de placas solemos tener vesículas, que a veces están distribuidas también por el resto de la boca. Es un poco confirma o ayuda al diagnóstico de la angina o de la faringoamigdalitis de etiología viral. Siempre, chicos, repito, dejemos el examen físico de la cavidad oral para el último y vayamos viendo a medida que vayamos conversando con el niño o conversando con la madre, veamos los labios, veamos lo que el niño nos deja ver sin usar los baja lengua u otros elementos, porque es lo que realmente les molesta. Bueno, acá tenemos otra foto donde se ve el edema importante, ¿no? De la úvula, de la amígdala, del paladar. Aquí en esto inclusive se ve un petequeado. Es muy típica la angina producida por el estreptococo del grupo B. Si tenemos duda, como les decía al principio, podemos ayudarnos de un hisopado rápido, de un test rápido para ver si existe el estreptococo y hacer un diagnóstico confirmado y hacer un tratamiento que corresponde. ¿Estamos hasta ahí? ¿Cómo vamos? Hola. Bien, Hola. Bien, bien. Vamos bien. Bien, profe, en el chat una compañera preguntó si el laringoespasmo era el falso Krupp. Sí, exactamente. Es el falso Krupp. ¿Por qué se llama falso Krupp? Porque el Krupp verdadero lo daba la difteria, que felizmente y gracias a las inmunizaciones ya no lo vemos. Yo personalmente no lo he visto nunca. He conocido relatos de mis profes que sí lo han visto, pero no sé si alguien de los profes del grupo ha visto alguna. Bueno. No, yo no he visto ninguna. ¿Se ha planteado alguna vez un diagnóstico diferencial en alguna en la terapia del hospital de niños, pero ¿Hay algún micrófono que por ahí que está abierto?
El de Pepe Layún. Que está haciendo un café, no sé qué estará haciendo. Bueno, porque su lugar de trabajo es la cocina. Bueno, esto es en cuanto a amigdalitis aguda. Fundamentalmente me interesa que a ustedes les quede el concepto de que los niños pequeños, menores de 3 o 4 años, la mayoría, el 80% son víricas, chicos. Por lo tanto, necesita solamente tratamiento sintomático. Que la madre lo hidrate bien, que le baje la fiebre. El bajar la fiebre tiene como objeto solamente que el chico esté confortable. ¿eh? Que haga el reposo y lo vayamos controlando periódicamente. En el niño más grande, en un alto porcentaje, son bacterianas y dentro de las bacterianas tenemos que tener en cuenta el estreptococo beta hemolítico del grupo A o piógenes, porque hay que hacer un buen tratamiento para evitar las complicaciones inmediatas como la fiebre reumática. Eso es un concepto que tiene que quedar bien claro. Después pasamos a la amigdalitis crónica o faringoamigdalitis crónica. No hay un tiempo para decir que es crónica. La verdad que he consultado varios libros y no me dice, no me habla de tiempo, pero sí habla de que cuando la amígdala tiene detritus, que son como microabscesos o material purulento, cuando hay un dolor faríngeo persistente, dificultad para respirar o deglutir, cuando hay halitosis, una sequedad e irritación de la garganta, que todas estas cuestiones causan mucha preocupación fundamentalmente en los adolescentes, ya pasaríamos a la categoría de crónica. Y ahora hablamos un poco de tratamiento. Como les decía recién, las faringoamigdalitis de etiología viral son benignas, autolimitadas, solamente tenemos que hacer tratamiento sintomático. Repito, una buena hidratación. Si el niño es pequeño, liberarlo de las secreciones de la nariz, porque son respiradores nasales casi exclusivos, y no dejan o no suelen dejar secuelas. Bajar la fiebre, que el chico esté confortable. En cuanto a la bacteriana y fundamentalmente el Streptococcus pyogenes, nosotros preferimos la penicilina de depósito, la penicilina benzatínica, es lo más efectivo. Es dolorosa, pero es una sola dosis y cubre más allá de los 10 días, que es lo que a nosotros nos interesa. Los niños menores de 27 kilos, la dosis es de 600.000 unidades internacionales. En el niño mayor, en el niño de más de 27 kilos, la dosis es de 1.200.000, obviamente intramuscular, una sola dosis. La única contra que tiene es que es una inyección dolorosa, pero, digamos, da tranquilidad tanto al médico como al paciente y a la familia, porque a veces, usando la penicilina oral, que obviamente también es muy efectiva, la dosis esta que da acá, 50.000 unidades por kilo y por día, dividida cada 8 horas, diría yo. La literatura también da la opción de cada 12. Y la tenemos que usar dentro de 7 a 10 días. Los consensos nuevos hablan de 7 días. Yo prefiero 10. Está dividida, digamos, en el Red Book, que es el libro rojo, que también es un libro de consulta nuestra de los pediatras. Habla de 7 días en los últimos, pero también se puede hacer 10. Yo prefiero 10 días de penicilina, y la otra alternativa es la amoxicilina. La amoxicilina se está usando a 50 miligramos por kilo día,
cada 8 horas por vía oral. Recuerden, este chico, a diferencia de los de adultos, nosotros usamos los antibióticos y la mayoría de las drogas que usamos por kilo de peso y por día, o por kilo de peso dosis, que también sería otra alternativa, cada 8 horas o cada 12, como dicen algunos. Inclusive hay algunos trabajos nuevos que hablan de la amoxicilina a esta misma dosis una sola vez por día. Esperemos a ver que haya más evidencia para poder usarla con esa posología. Si el niño es alérgico o tiene antecedentes de alergia, uno puede usar macrólidos. La eritromicina es una de las primeros que aparecieron. Nosotros la hemos usado mucho. Nosotros, digo, lo que tenemos ya un par de años en la práctica pediátrica. Y si no, claritromicina a la dosis de 15 miligramos kilo día cada 12 horas por vía oral. Dice ahí vía endovenosa, obviamente si el paciente está internado, ¿no? También al tratamiento de antibiótico debemos agregarle el analgésico si el paciente está muy dolorido para tragar, si tiene una odinofagia importante, bajar la fiebre, que el niño esté confortable, hidratarlo bien y hacer reposo. Profe, recuerde, ¿sí? Disculpe, para bajar la fiebre, ¿qué se usa de elección? Nosotros de elección usamos o el ibuprofeno o el paracetamol. Hay alternativas, ¿no es cierto?, como la dipirona, pero nosotros preferentemente, si el paciente es pequeño, paracetamol. Si el paciente ya es un poco más grande, el ibuprofeno es el antipirético de elección. Bien, gracias. Bueno, entonces, tanto en la vírica como en la bacteriana, debemos, como les digo, hacer un reposo, que el niño esté confortable, bajar la fiebre, hidratarlo bien, y en el caso de la bacteriana, el antibiótico. ¿Cuál es el antibiótico de elección? La penicilina. Para mí, la benzatínica, la de depósito. Luego, si no hay o no existe esa posibilidad, penicilina por vía oral. Si tampoco existe esa opción, amoxicilina. Y si el niño es alérgico, usar alguno de los macrólidos. La claritromicina es la que yo personalmente estoy usando porque tiene una posología un poco más fácil. La eritromicina ahí dice cada 12, pero hay muchos que lo usan cada 8 horas. En cambio, la claritromicina claramente es cada 12 horas. Esto de endovenosa, como le decía recién, solamente si el paciente está internado. ¿Cuándo se indica amidalectomizar? Primero, no se sacan las amígdalas por el tamaño, tampoco se deben sacar por las características, porque se la ven feas, con algunas criptas importantes, porque tienen ganglios, o porque están muy enrojecidos los pilares. No se debe sacar las amígdalas por esto. Debemos tener un criterio bien firme para sacar las amígdalas. Por ejemplo, que tenga más o 7 infecciones al año, o 5 infecciones al año, pero por 2 años consecutivos, o que tenga apneas nocturnas. Esas son las indicaciones que hacen que podamos amidalectomizar a un pacientito pediátrico. Vean esta foto. Las amígdalas están prácticamente unidas. Aquí está la úvula al medio, pero si es por el tamaño solamente,
o por las criptas que tiene, no nos debemos asustar y debemos esperar. Recuerden lo que les dije, el anillo de Waldeyer, el tejido linfático se va agrandando a medida que el niño está en contacto con virus, bacterias, etc. Y a partir de los 5, 4, 5, 6 años empieza a achicarse y tener las características en cuanto a tamaño que tienen los chicos más grandes y los adultos. Por lo tanto, si esta foto corresponde a un niño que tiene alrededor de 4 años y no tiene infecciones a repetición, 7 infecciones al año, 5 por año, por 2 años consecutivos, o no tiene apneas, lo esperamos. No lo mandamos al especialista para que lo someta a cirugía. Eso en cuanto a faringoamigdalitis. Le repito, si uno tuviese duda en cuanto al diagnóstico, puede hacer un test rápido, puede hacer un laboratorio también, donde un laboratorio, un citológico puede ayudar bastante, porque los procesos bacterianos sabemos que dan leucocitosis con neutrofilia. Entonces, la parte clínica, que es característica, si no tenemos la posibilidad de hacer un test rápido, hacemos un citológico. En el citológico vamos a ver la leucocitosis con neutrofilia. Entonces, la clínica más ese laboratorio nos habilita a nosotros a hacer el tratamiento con antibióticos. En cuanto a la amígdala nasofaringea o adenoide o vegetaciones, que también le llama la gente, son un cúmulo, como dijimos al principio, de tejido linfático y que tiene relación, como el resto del tejido linfático del anillo de Waldeyer, funciones inmunológicas locales y generales durante la primera infancia. Su desarrollo es importante luego de los primeros meses, ya lo habíamos visto, se va agrandando, y comienza a involucionar a partir de los 5 o 6 años, como también lo habíamos dicho, y vale la pena recalcarlo porque suele ser un motivo de consulta bastante frecuente. Los padres le ven las amígdalas o los amígdalas o las adenoides grandes y dicen, no, hay que operarlo. Tengamos en cuenta la involución que tienen este tejido linfático. Bueno, acá tenemos una foto lateral. Acá tenemos adenoides, ves, en conexión con la nariz y en conexión con el oído. Adenoides, vegetaciones, amígdala nasofaringe son sinónimos. En cuanto a la fisiología, si la involución no ocurre luego de los 7 o 8 años, puede inducir a cambios patológicos debido a la respiración bucal y la disfunción tubaria. Es importante recalcarle una cosita. Los niños, dijimos que los niños pequeños respiran por la nariz, fundamentalmente los menores de 6 meses respiran casi exclusivamente por la nariz. El niño más grande también tiene que respirar por la nariz, porque la nariz, aparte de una cuestión estética, tiene la función de humedecer, de calentar y de detener partículas que vienen del aire ambiente. Entonces, cuando el niño respira por la nariz, las vías aéreas superiores e inferiores reciben el aire limpio, sin partículas, humedecido y caliente. Si uno obvia la nariz y respira por la boca, las estructuras anatómicas que reciben ese aire van a recibir un aire viciado, frío y seco. Y eso va a contribuir también a procesos
inflamatorios infecciosos. Amén de esto que dice aquí, que si no involuciona, ¿no es cierto?, y hay una obstrucción importante de la vía aérea superior, eso puede inducir a cambios patológicos en la respiración y una disfunción tubaria, además de aumentar la posibilidad de que tenga procesos infecciosos respiratorios. Por esto que le decía, el aire seco, el aire viciado y el aire frío. Y se relaciona también, si esto no involuciona, con alteraciones en el desarrollo dentalo-facial, con otitis media recidivantes, apneas del sueño e hipoacusia de transmisión. ¿Qué hacemos si tenemos duda sobre si la amígdala nasofaríngea no ha involucionado, si está agrandada? Eso nos habilita a pedir una radiografía de costado, una radiografía de Kabun que se llama, y se lo solicita así. Solicito radiografía de Kabun, diagnóstico hipertrofia adenoidea. Firma y sello, arriba, ¿no es cierto?, los datos del niño, por supuesto, y el tamaño, ahora vamos a ver las radiografías, algunas radiografías. Esto no lo hacemos nosotros para determinar el tamaño de adenoide, se mide desde la base craneal, eso lo hace fundamentalmente el especialista en imágenes o el especialista en ORL. Acá tenemos los distintos grados, no se ve muy bien, es una foto mala, acá se ve una normal, un agrandamiento grado 1, 1, 2, y la 3 que realmente obstruye casi todo, porque acá está la nariz, por acá ingresa el aire, acá están los meatos, superior, medio e inferior, por acá ingresa el aire, ¿no es cierto? Si esto está muy agrandado, obstruye el pasaje de aire, la nariz no puede cumplir la función que le decía de filtro, no puede humedecer, no puede calentar el aire, por lo tanto respira el niño por la boca y eso predispone a procesos infecciosos inflamatorios de la vía aérea. También es importante saber que si tiene menos de 0,4 centímetros se considera pequeña, de 0,6 es normal y de 0,8 es agrandada. Esto lo hace, como le digo, el profesional especialista en imágenes, ellos lo miden y ellos los informan. Si el niño tiene una hipertrofia adenoidea, solamente vamos a ver que el niño tiene respiración bucal, puede tener una rinitis persistente, una voz nasal, puede tener disminución del olfato o del gusto, hay que tener cuidado ahora con el coronavirus y esto, una tos nocturna, otitis media a repetición, puede tener ronquido y raramente da el agrandamiento o hipertrofia adenoide, apneas del sueño. Pero la adenoide, al igual que la amígdala palatina, puede infectarse. Por lo tanto, si hay un proceso infeccioso, el niño va a tener fiebre, va a tener odinofagia y tener adenomegalias. Y cuando uno introduce el bajalengua, cuando el paladar blando se eleva y comprime la adenoide, la amígdala nasofaríngea, ahí es momento de ver la secreción que baja el Kabun, porque por ahí tenemos un proceso infeccioso que no está fácilmente visible y está ahí en adenoide. Entonces, si vos ves las amígdalas que están bien, la faringe enrojecida, introducís el bajalengua, el paladar blando se eleva y sale secreción por el Kabun, y es una secreción mucopurulenta, uno puede tener el diagnóstico, digamos, del proceso febril que está comprometiendo al paciente. Esta es una radiografía
normal. Hay que ver todo lo que se pueda ver. Vean acá la silla turca, que seguramente ya la han visto en rayo. Esta es una radiografía de Kabun. Acá está la nariz, acá está la adenoide, está con una columna de aire normal. Acá está más explicada. Acá está adenoides, como les decía recién, la silla turca. También ven columna, por supuesto. Las amígdalas faringia. Acá está la epiglotis, que dijimos que en el niño están más arriba, alrededor del tercer cuerpo vertebral cervical. También vemos el hueso hioide y la tráquea, por supuesto. Esto, pedimos la radiografía por esto, por las adenoides. Acá vemos la columna de aire, una columna de aire aceptable. El diagnóstico, por supuesto, como le dije anteriormente, lo hacemos por la clínica, que puede tener hipoacusia, voz nasal, infecciones persistentes. En ese caso pedimos la radiografía. Si hay un proceso infeccioso le damos el antibiótico, los mismos que usamos para la faringoamigdalitis. Y pues se puede usar corticoides nasales, que pueden ser desde budesonide o fluticasona. Y si hay agrandamiento importante que obstruye la vía aérea y que tiene apneas del sueño, lo mandamos a la especialista para que proceda a la adenoidectomía. Profe, Ahora vemos, ¿sí? disculpe. ¿Cuándo hago la adenoidectomía asociada a amigdalectomía? Bueno, cuando están las dos, porque si tenés adenoides solamente habitualmente están las dos amígdalas agrandadas. Por eso es que generalmente el especialista de nariz, garganta y oído saca las dos. Y en ese caso, si hay agrandamiento de los dos, si hay otitis a repetición, si hay procesos infecciosos a repetición, lo aconsejable es sacar las dos, porque son muy parecidas a la clínica y las indicaciones de cirugía. Perfecto. Es muy común, habitualmente vos lo mandás al especialista y es muy raro que saquen solamente amígdalas palatinas. Puede ser en el caso de que haya un absceso, bueno, obviamente solamente se limita a eso, pero si no se extraen las dos, obviamente con los estudios de diagnóstico que correspondan y que avalen, digamos, la conducta. En cuanto a la sinusitis, también es muy importante, como ya dijimos al principio, conocer la anatomía para pedir estudios que sean necesarios y hacer un diagnóstico y un tratamiento correcto. Los sinusitis son procesos frecuentes en la práctica pediátrica, en la práctica médica nuestra. Se considera que alrededor de un 10%, entre un 5 y un 10% de las infecciones de la vía aérea superior se complican con una sinusitis. Esto es porque el drenaje, al igual que el oído, el drenaje de los senos, fundamentalmente de los senos frontales y de los senos maxilares, van hacia la nariz. Los senos frontales drenan a nivel del meato superior y los senos maxilares a nivel de los meatos medios. Entonces, debido a esas condiciones anatómicas, es que los procesos infecciosos de esa zona puedan afectar los senos y producir sinusitis.
Considerando que los niños tienen alrededor de un episodio cada 2 meses, algunos un poco más, que también preocupa a los padres y hay que tranquilizarlo y decirles que es una situación normal, que a medida que el niño vaya creciendo, los procesos infecciosos se van a ir espaciando. Por lo tanto, si el niño tiene muchos procesos respiratorios, la sinusitis o la incidencia de sinusitis también se va a elevar. A veces la sinusitis no se diagnostica o se subdiagnostica, y debido a la dificultad que extraña diferenciarla de un proceso catarral que, como decía recién, habitualmente afecta a los pacientitos nuestros, a los pacientes pediátricos. De nuevo la foto que vimos al principio, un poco para repasar: los senos frontales, los senos maxilares y el seno efenoidal y las celdillas etmoidales. La definición podemos decir que es una inflamación de proceso infeccioso de las mucosas paranasales que pueden comprometer también las paredes óseas que lo rodean, y sobre esas paredes óseas asienta la mucosa que está comprometida. Dijimos también, no sé si ustedes se acuerdan, que diría que sí, que las radiografías, a pesar de que las pedimos con bastante frecuencia, las radiografías no son los métodos complementarios que las radiografías directas, ¿no? Que mejor nos ayudan en esta situación. Si uno tiene dudas, debería pedir una tomografía computada, pero debemos estar seguros, porque no es fácil hacer una radiografía directa a un niño, porque la técnica es dificultosa, no podés tenerlo, digamos, en una determinada posición mucho tiempo. Recibe radiaciones, es un tema que debemos tener en cuenta. En la tomografía tenemos un mayor costo, tenemos que anestesiarlo al niño, para lo cual necesita valoraciones cardiológicas y otros tipos de valoraciones para someterlo a esa anestesia, y recibe también muchas radiaciones. Entonces hay que tener la sospecha fuerte de que estamos ante un cuadro de una sinusitis para poder someterlo al niño a una tomografía. Bueno, según la evolución clínica podemos tener una rinosinusitis aguda, crónica, recurrente. En cuanto a la aguda, fíjense ustedes, esto es llamativo, aquella infección sinusal cuyos signos y síntomas duran un máximo de 12 semanas, o sea, 3 meses o alrededor de 3 meses, sin que existan infecciones respiratorias intercurrentes durante ese periodo, ¿no? En la crónica, en la infección sinusal, cuyos síntomas y signos habitualmente son leves y se prolongan sin intervalos durante más de 12 semanas. Serían aquellos casos en los que se producen múltiples episodios agudos, con la resolución absoluta de la clínica entre los episodios. Y las exacerbaciones de la rinosinusitis crónica se caracteriza por múltiples episodios agudos, entre los cuales persisten, en mayor o menor grado, los signos y síntomas. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, son varios. Entre ellos tenemos la anatomía. Recordemos que en el niño los senos son más pequeños y el ostium también es pequeño, por esto la mayor frecuencia de participación de los senos anteriores, ventilados por ostium también de menor tamaño, por supuesto. Las anomalías anatómicas son mucho menos importantes que en el adulto, pues muchas se desarrollan durante el crecimiento
habíamos dicho que estos terminan más o menos de crecer alrededor de los 15 años y no se manifiestan hasta avanzada edad adulta. La hipertrofia, lo que acabamos de ver, la hipertrofia de adenoide, de vegetaciones, de amígdala nasofaringea, son todos factores que dificultan la ventilación nasal, favorecen el desarrollo de sinusitis. Y la hipertrofia de adenoide es la más frecuente de ellas. Además, existe la existencia de adenoiditis, que provoca edema de la mucosa nasal, constituyendo también la oclusión del ostium o del conducto de drenaje. A veces también hay procesos alérgicos. Un paciente que es alérgico es difícil, se nos complica acá distinguir entre una sinusitis aguda y un episodio de rinosinusitis alérgica. El resfriado común, ya lo hemos dicho, el resfriado común es el antecedente encontrado con más frecuencia en los niños con sinusitis aguda. El reflujo gastroesofágico, ya vamos a hablar, tenemos una clase preparada de este tipo de patología, el reflujo gastroesofágico grado 3, o sea que el que llega al rinofaring, lo mismo sucede con la trompa de Eustaquio, alcanza los orificios de los senos originando una respuesta inflamatoria. Entonces, si uno tiene duda, también por ahí debería hacer estudios. Esto se va a desprender del relato de los padres o del paciente y del examen físico que nosotros realicemos. Por eso es muy importante, y volvemos a lo del principio, digamos, del cursado, la historia clínica. Es muy importante hacer un buen interrogatorio y un mejor examen físico para poder llegar a un diagnóstico. Si a pesar de esto uno no puede hacer un diagnóstico o una presunción diagnóstico, bueno, puede valerse de otros elementos, como por ejemplo un laboratorio, como por ejemplo imágenes, como por ejemplo interconsulta con algún especialista. También los déficits inmunitarios. En algunos niños con sinusitis recurrente se encuentran déficits parciales de inmunoglobulina A o subclases de inmunoglobulina G. Por eso repito, si uno tiene duda, debe también ayudarse con un laboratorio, por ejemplo. La fibrosis quística, recuerden que en el recién nacido nosotros hacemos el screening para descartar o confirmar, o por lo menos tener la sospecha de fibrosis quística. Recuerden en la clase de recién nacido que dijimos el screening metabólico, el screening auditivo, etc. Les traigo esto para que se vayan recordando y vayan uniendo un poco las clases. Los pacientes con mucoviscidosis, como también se llama, siempre presentan sinusitis crónica, más o menos sintomática, con frecuencia también asociada a pólipos nasales, por lo que la existencia de estos durante la edad pediátrica indica la realización de un test del sudor. Entonces, al principio, en el neonato, hacemos un tipo de análisis, del screening, y si tenemos una sospecha en el chico más grande, lo que corresponde hacer es el test del sudor si uno tiene una fuerte sospecha de que está ante un niño con fibrosis quística. Los factores ambientales, por ejemplo, es muy importante, al igual que con la otitis, la polución ambiental, el humo del cigarrillo, son factores de riesgo para el desarrollo de sinusitis. Las alteraciones mucociliares congénitas, casi todas cursan con un grado variable de sinusitis. Por ejemplo, se me viene a la memoria el síndrome de Cartagener. El síndrome de Cartagener es una enfermedad congénita, autosómica recesiva, que cursa con una triada característica que es sinusitis, bronquiectasias y situs inverso. Síndrome de Cartagener o Cartagener, que cursa, les repito, con esta triada: sinusitis,
bronquiectasias y situs inverso. En cuanto a la clínica, presentan múltiples síntomas que coinciden con el catarro común que habitualmente los precede. Recuerden que los chicos son muy de tener mocos, son muy de andar con tos, por eso a los chicos se le dicen mocosos, están con moco casi permanente, pero está ahí en la confianza de los padres y del paciente con el médico para poder darle tranquilidad y decirle que es una situación normal, casi fisiológica, que corresponde a la edad, y a medida que el niño va creciendo, esto va a ir desapareciendo. Si esto no desaparece, ya sería motivo de solicitar laboratorio, radiografía o consultas con especialistas. La obstrucción nasal y la rinorrea son comunes en ambos procesos y no permiten realizar un diagnóstico diferencial entre ellos, obviamente. Otros síntomas ligeramente más específicos, como el dolor facial o la cefalea, son más frecuentes en el niño más grande y en los adultos, por supuesto, que en pacientes pequeños. El dato que habitualmente orienta hacia la sinusitis aguda es la prolongación clínica, más largo que lo habitual que de algunas afecciones virales de la vía aérea superior, que se prolonga en el tiempo. Uno debe sospechar que está ante la presencia de sinusitis. La persistencia de rinorrea, sea cual sea su calidad, puede ser una rinorrea acuosa, amarillenta, mucopurulenta, no importa, y una tos durante más de 10 días orientan hacia un diagnóstico de sinusitis aguda, o sea, rinorrea persistente y tos, a uno lo habilita a pensar que está ante un cuadro de sinusitis. La tos puede ser seca o puede ser productiva, habitualmente es diurna, aunque puede empeorar a la noche. Cuando solo aparece a la noche suele ser más atribuible a un niño convaleciente que está saliendo de un proceso virósico y no significa necesariamente una infección de los senos. Puede cursar con fiebre, no siempre. El dolor facial, como dije recién, es frecuente cuando el paciente lo puede relatar, un niño preadolescente, adolescente, y a veces sí es importante un ligero edema periorbitario indoloro matutino. Estas mamás o estos papás que vienen a la consulta y te dicen, mire doctor, hace ya como una semana o más que viene con moco, han ido cambiando de color, primero se fueron blanco, después verde, ahora tienen varios colores, tiene tos, también persistente, le hemos hecho vapor, no ha mejorado, lo han visto, le han dado a lo mejor algún descongestivo, no ha mejorado, y desde ayer lo noto con los ojitos hinchados. Leve, no es una cosa importante, por eso dice un ligero edema periorbitario. Entonces eso también nos habilita a pensar en una sinusitis. Dice ahí también que no es raro que los padres de niños en edad preescolar refieran mal aliento, halitosis. Aunque esta es una forma de presentación, la sinusitis aguda también puede manifestarse con un cuadro clínico mucho más grave, más aparatoso, con fiebre alta, con decaimiento, con cefalea intensa, con rinorrea mucopurulenta y el dolor facial y la inflamación periorbitaria. En esos casos, cuando la clínica ya es bien evidente, obviamente que por ahí hasta ni necesitamos pedir estudios de imagen por las complicaciones que significa, y hacemos tratamientos basados en la clínica. Cuando se dice que estamos ante un cuadro de sinusitis crónica,
Los síntomas son más o menos lo mismo, con un claro predominio en la obstrucción nasal, la rinorrea y la tos, y también la fiebre, y por definición duran más de 12 semanas, o sea, más de 4 meses, de 3 meses, perdón, de 3 meses, estoy sacando mal la cuenta. Con menor frecuencia aparecen trastornos en el olfato y en el gusto, dolor recurrente de la garganta, difonía intermitente o lagrimeo. En ocasiones la sinusitis crónica puede manifestarse mediante la aparición de afecciones oftalmológicas. Esto se lo traje porque está relatado, es muy raro que un chico con sinusitis crónica curse también con una iridociclitis o uveitis. Les repito, es muy raro, se lo traje porque está descrito y pueden leerlo en algún libro, en alguna literatura. Inclusive también puede iniciarse, también es raro, con una enfermedad dermatológica tipo acneo rosáceo. Esta última parte de esta diapositiva, donde habla de las afecciones dermatológicas y oftalmológicas, son sumamente raras, chicos. Yo solamente se los traje a los fines de que ustedes lo conozcan y no se asombren si lo leen por ahí. El diagnóstico, obviamente, volvemos a lo mismo, a un buen examen físico y al reforzamiento del interrogatorio, o sea, una historia clínica bien completa. A la exploración vemos rinorrea purulenta anterior y a veces posterior. También vemos congestión de ambas fosas nasales. Algunos hallazgos inespecíficos también aparecen en la rinitis aguda, hipersensibilidad local, el edema periorbitario que ya lo habíamos relatado, al igual que la halitosis, son muy sugestivos de sinusitis siempre que aparezcan en el contexto de los síntomas respiratorios descritos con anterioridad. Esto nos habilita, digamos, a hacer tratamiento. La visualización de pus drenando desde el meato medio es diagnóstica de sinusitis, pero en un niño difícilmente te va a permitir hacer mirado y explorado con exhaustividad para confirmar este dato. O sea que esto tómalo con pinza y solamente lo podemos hacer en el chico más grande, un chico que pueda colaborar. Esto sí puede visualizarse, digamos, el meato que dijimos drenan a nivel de la nariz, los senos frontales a nivel del meato superior, los senos maxilares a nivel del meato medio. Pero bueno, hay que estar muy avesado, muy atento, y el paciente obviamente tiene que colaborar para poder ver esto. Diagnóstico por imágenes, las radiografías simples, volvemos a lo mismo, de los senos se utilizaron profusamente en el pasado, actualmente también les debo confesar que se siguen usando, pero la comprobación de su escasa sensibilidad y especificidad en la detección de la sinusitis ha motivado que su práctica cada vez sea menos recomendada, pero lo seguimos solicitando y debo confesarle que yo también me encuentro dentro de ello. No sé qué dicen los profes. ¿Están los profes conectados todavía o ya se durmieron o se fueron? Hola. Hola. Hola, hola. No me escucho. Hola. Se escucha, profe. Digo, preguntaba si los profes están conectados. Sí, sí, acá estamos, José. No, la pregunta era qué opinan. Les decía yo a los chicos que a pesar de que la radiografía directa para hacer diagnóstico de sinusitis ya se está dejando de usar, yo todavía la uso por ahí.
no es una cosa más frecuente y me estoy volcando cuando tengo duda de la tomografía, pero la sigo pidiendo. ¿Cómo andan ustedes en la práctica diaria? Sí, mucho depende de la edad del niño, ¿no? Por las características anatómicas que vos planteabas. Y yo sostengo que el diagnóstico es eminentemente clínico. Con un buen examen clínico y una buena anamnesis uno puede tener un altísimo porcentaje de certeza en el diagnóstico. Así que el método complementario de diagnóstico es relativamente poco usado, salvo, como vos decís, cuando se plantean algún tipo de dudas muy finas, pero si no, someter a una tomografía a un niñito pequeño sabemos que hay que dormirlo, etcétera. Por eso tratamos de hacer un examen físico bien exhaustivo como para poder llegar al diagnóstico, ¿no? Perfecto, acordamos en eso. Acordamos en eso y hay que tener en cuenta las radiaciones, chicos. Las radiaciones a lo que sometemos a nuestros pacientitos hoy en día es todo un tema. La radiografía directa, por ahí uno solicita una radiografía directa, no se queda conforme con eso y lo somete a una tomografía. Recibe más radiaciones, hay que hacer una valoración prequirúrgica, tiene un mayor costo y hay que dormirlo al niño. O sea que no es cuestión de solicitarla así a mano suelta, ¿no? Y yo coincido con el profe Horacio de que hay que aferrarse, digamos, y hacer un buen examen físico y un buen interrogatorio y basarnos fundamentalmente en el diagnóstico clínico. Y siguiendo, dice acá hay entre un 30 y un 50% de las radiografías simples de los senos realizados en niños asintomáticos son anormales. Y si el niño llora, generalmente todos lloran, también va a interferir, digamos, en la interpretación de la radiografía. Y fíjense en este otro dato. Alrededor del 45% de los pacientes con sinusitis demostrada por tomografía computarizada presentaban radiografía simple dentro de la normalidad. O sea que la sensibilidad, la especificidad y el valor relativo no nos dice que no debemos usarlo. Por otra parte, dice, son difíciles de interpretar, hablando de las radiografías directas, ¿no? Como demuestra la baja concordancia entre exploradores evidenciada en la bibliografía. La bibliografía dice que poniendo dos especialistas en imágenes, uno dice una cosa y otro dice otra. Uno le dice, sí, me parece que hay a lo mejor edema de mucosa, y otro dice, sí, hay un edema y veo un nivel. Y otro dice, es normal. Entonces, yo creo que debemos dejar de pedir radiografías directas para hacer diagnóstico de sinusitis. Las radiografías que se piden, las proyecciones básicas, son las de Cadwell, la de Water y la lateral. Las proyecciones especiales como la de Hirsch también podemos, en algunas oportunidades también se puede pedir. Esta es la de Cadwell o frontonasoplaca. Esta es la posición. Imagínense ustedes poner un niño de 3 años o 4 que de por sí nos tienen miedo cuando ven semejantes aparatos y tenerlos en esta posición es casi imposible. La frontonasoplaca, vemos los senos frontales. Recuerden que los senos frontales los podemos ver, están neumatizados alrededor de los 5 o 6 años. Por lo tanto, si uno los pide antes, puede hacer un diagnóstico erróneo de sinusitis, porque dice, bueno, están los senos tomados, y obviamente hacer un diagnóstico, hacer un tratamiento que no corresponde, ¿no? Senos frontales y celdillas etmoidales. La de Water o mentonasoplaca está más difícil colocar a un niño en esta posición. Y si vos le decís, abra la boca, menos va a abrir la boca.
Por lo tanto, es muy difícil desde el punto de vista técnico hacer este tipo de radiografía en los pacientes pediátricos. Vemos los senos frontales, los senos maxilares y efenoidales. Esto es lo que vemos habitualmente en una radiografía. Senos frontales, las fosas orbitales, fosas nasales, por supuesto, senos maxilares, el seno efenoidal y aquí abajo el peñasco. La proyección lateral, un poco más fácil para hacerlo en los chicos. Acá vemos la adenoide. Y la proyección de Hirsch ni hablar. Poner a un niño en esta posición necesita por lo menos 3 operadores. Variantes normales, fíjense los senos acá, por ejemplo, en la de abajo a la derecha, fíjense los senos frontales, el tamaño que tiene, que son variantes de la normalidad. Todas estas radiografías las cedió gentilmente el servicio de rayos de ahí del Hospital Italiano. Este es demasiado grande y este es demasiado pequeño. Pueden ser una variante de la normalidad o puede ser que el niño sea pequeño, que tenga alrededor de 5 años y que recién se esté neumatizando ese seno, ¿no? Son las dos variables, no lo sabemos. Bueno, acá se ve un nivel, yo veo un nivel, a ver, acá se ve el nivel, acá está la flecha, que voy a corresponder a una sinusitis. Acá también yo veo un nivel, capaz que un especialista o uno de los profes que está presente dice, no, yo no veo nada. Pero bueno, esa es la discusión que se tiene y por eso se está dejando de usar. Acá también veo yo en el seno maxilar derecho una hipoventilación. En el izquierdo se ve bien, neumatizado, al igual que los senos frontales, los veo neumatizados y de características normales. No así el seno maxilar izquierdo y las fosas nasales también. ¿Cuál es el gold standard? El estudio de imágenes preferido para senos paranasales es la tomografía. Preferentemente en posición en plano coronal. Se utiliza el contraste solo cuando hay o cuando se pretende descartar una complicación extrasinusal. Es la prueba única capaz de valorar la anatomía de todos los senos, incluyendo el complejo osteomeatal, y es muy superior a la radiografía simple en el diagnóstico de sinusitis. Entre los inconvenientes que se incluye la duración de la exploración y por ende la cantidad de rayos que recibe ese niño, ese paciente, que se va reduciendo con los avances tecnológicos, es cierto. La dosis de radiación y el costo que ya lo habíamos nombrado en varias ocasiones, y el someter al niño a una anestesia que también es importante porque es un operador más que tiene que estar durante el estudio. No puede ser, el anestesista tiene que estar ahí monitorizando su paciente. Hay que hacer estudios previos para la anestesia general, como por ejemplo una valoración cardiovascular. Tiene elevada sensibilidad. Esto es derivado a la capacidad de detectar mínimos cambios en la mucosa. Se acompaña de una baja especificidad que genera problemas de sobrediagnóstico al detectar alteraciones que son normales y no tienen significación clínica. En el 40% de los niños que han padecido en las últimas 6 semanas un proceso viral de la vía respiratoria superior presenta un ataque anormal. Esto es un dato muy importante y quiero que lo tengan en cuenta
así como un 15% de la población infantil en general. La especificidad es más baja, cuanto menor es la edad del paciente, debido a un menor desarrollo de los senos. Se acuerden esto de la anatomía que vimos en las primeras placas. Se utiliza en la evaluación preoperatoria de la sinusitis crónica y para detectar complicaciones en la sinusitis aguda. Algunos autores recomiendan la realización de tomografía durante el diagnóstico diferencial entre cefaleas y tos crónica. Pero convengamos que si hay duda, recordamos y reiteramos lo que dijimos con el doctor Abusaid: un buen interrogatorio, un mejor examen físico, en un 80% tenemos el diagnóstico y podemos hacer un tratamiento correcto, sin solicitar estudios de imagen. Y si tuviésemos que solicitar un estudio de imágenes, tenemos que justificarlo bien, y el estudio a solicitar es la tomografía. Esto es un estudio tomográfico. El seno maxilar derecho está comprometido, el izquierdo también, se ve un nivel. No tenemos datos clínicos, solamente tenemos imágenes, por lo tanto no podemos saber más nada. Acá en los senos también están comprometidos, el izquierdo. Bueno, esto en relación a la sinusitis. Y vamos a otitis, y yo creo que con esto terminamos, chicos, así que fuerza, no me abandonen. ¿Están cansados? ¿Ya están cansados, chicos? Y sí, un poco. Bueno, ya terminamos. Vamos a hacerlo rapidito, así terminamos. Recuerden las condiciones anatómicas de los chicos y por la cual es en este grupo etario más frecuente la otitis media aguda. Como definición, es la inflamación e infección de la mucosa del oído medio de comienzo agudo y con una duración menor de 3 semanas. Es una de las patologías más frecuentes de las consultas en los niños menores de 6 años, por esta condición que dijimos que el chico tiene muchos procesos respiratorios altos, y esos procesos respiratorios afectan fundamentalmente al oído, o habitualmente al oído. Si bien el diagnóstico clínico no ofrece grandes dificultades como la sinusitis, a veces existen fallas por diversos motivos. Porque hay una inadecuada visualización del tímpano, no es fácil hacerle una otoscopía a un niño pequeño, por lo mismo, porque no colaboran. Entonces la mamá lo tiene que tener bien firme para que nosotros podamos hacer una otoscopía que nos dé un buen rédito. Una inadecuada visualización del tímpano por esta cuestión técnica y por descamación en el conducto auditivo externo y la obstrucción por cera. Una inadecuada fuente luminosa, a veces cuando el otoscopio no tiene una buena luz, también nos dificulta el diagnóstico o la visualización. Una escasa experiencia del operador, no es fácil, porque hay que levantar y tirar hacia arriba y hacia atrás el pabellón auricular para horizontalizar a veces el conducto auditivo y poder ver bien. Por eso tener una cierta experiencia es importante. El llanto del niño durante el examen a veces también se dificulta, y la escasa utilización de recursos más seguros como la neumatoscopía. Los otoscopios comunes, con los otoscopios comunes no podemos hacer neumatoscopía. Necesitamos un neumatoscopio para hacer este tipo de procedimiento. La etiología bacteriana
justifica obviamente la antibiótico terapia empírica con drogas que cubran fundamentalmente los gérmenes más frecuentes como el Streptococcus pneumoniae. No es necesario hacer una punción diagnóstica. Los gérmenes más frecuentes son, bueno, como dije, el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza, la Moraxella catarrhalis también es otro germen. El Haemophilus influenza debido a la inmunización introducida hace ya varios años, o sea que las otitis producidas por este germen obviamente son muy infrecuentes. Bueno, volvemos de nuevo. En la otoscopía vemos el tímpano, el triángulo luminoso, acá se lo estoy marcando. Acá está el tímpano, acá está el oído medio, con todos sus perdón, parte anatómica y la trompa de Eustaquio. Las clasificaciones de la otitis, está la otitis media, que refiere confirmación con la otoscopía neumática. Tenemos la exudativa, que sin perforación o con perforación timpánica. La no exudativa, sin derrame en el oído medio, esto ocurre habitualmente en el proceso inicial. La otitis media recurrente se define de acuerdo a los siguientes datos: 3 o más episodios en los últimos 3 o 4, 3 o más episodios en 3 meses o 4 o más en 6 meses, con otoscopía normal entre los mismos. Otitis media con efusión, también llamada serosa o secretora, es la presencia de líquido en el oído medio sin signos de infección aguda con membrana timpánica íntima. Otitis con efusión crónica, presencia de líquido en el oído medio con más de 3 meses, otitis media crónica. Todos estos procesos que se van repitiendo son patrimonio del especialista. Lo que a nosotros nos interesa fundamentalmente son las otitis media aguda y algunas con derrame que nosotros las podemos ir manejando. Pero cuando ya hay una otitis crónica, una otitis media crónica, una otitis con efusión crónica, ya directamente lo mandamos al especialista. El diagnóstico se realiza en base, obviamente, de nuevo a la clínica. El niño puede tener fiebre, otalgia, irritabilidad, puede no, dormirse y despertarse a cada rato con llanto intermitente, no alimentarse bien. Y los signos, si tenemos esta clínica, nosotros hacemos una otoscopía o una neumatoscopía mejor, para confirmar el diagnóstico. El 35% presenta síntomas difusos que no hacían sospechar una otitis media aguda, por lo tanto hay que tenerlo en cuenta también. Los síntomas y signos que pueden asociarse ocasionalmente son vómito, diarrea, tos, rinitis. Las condiciones en las que se realiza el examen otoscópico son muy importantes, ya que el niño, cuando llora, puede determinar una congestión timpánica. Recuerden esto, chicos, cuando el chico llora, puede determinar una congestión timpánica. Hay muchos trabajos al respecto, por lo tanto, uno puede erróneamente hacer un diagnóstico. La otoscopía neumática, cuando se observa falta o reducción de la movilidad timpánica, sería de gran utilidad para mejorar el diagnóstico. Es el mejor método para el diagnóstico definitivo. Así que, como dijimos, para el diagnóstico de imagen en la tomografía en la sinusitis, el neumatoscopio para hacer diagnóstico, o la neumatoscopía para hacer diagnóstico de otitis media, es muy importante. Aquí lo tenemos, el otoscopio convencional, se le puede agregar el manguito obturador y acá está el manguito para insuflar. No es fácil, chicos, no es fácil hacer una otoscopía en los chicos. Mientras más pequeño el paciente, más rebelde al examen físico.
Y mientras más pequeño, la clínica también es más inespecífica. Por eso tener en cuenta esto de la irritabilidad, el niño que no se alimenta bien, que se duerme y se despierta, se duerme y se despierta. Entonces, no es solamente la otalgia lo que lleva a la consulta. Cuando el niño es pequeño, a veces por ahí apretamos en la zona del trago, también para ayudarnos al diagnóstico. Bueno, acá vemos membranas timpánicas, que se ve en el otoscopio, con el otoscopio, en la otoscopía. Miren acá, esto tiene claramente despulida la membrana y hay secreción purulenta. Si uno hiciese una punción acá, no se hace una tímpanocentesis de rutina, acá hay una perforación. No se hace una tímpanocentesis, decía, de rutina, solamente se hace en determinadas ocasiones, por ejemplo, en un niño inmunocomprometido se debería hacer, en un niño que tiene otitis a repetición o que tenemos fracaso con la antibiótico terapia, deberíamos hacer una tímpanocentesis y hacer cultivo y antibiograma. Miren esta membrana, totalmente despulida y con una perforación importante. En la tomografía, bueno, vemos mastoides fundamentalmente, como las suelen comprometer a mastoide y producir mastoiditis. En ese caso está indicada una tomografía. El tratamiento, también usamos en este caso la amoxicilina, pero en una dosis un poco mayor, 80 miligramos por kilo y por día dividido en 3 dosis, y el tiempo es un poco mayor que lo de la angina, por ejemplo. Hacemos en estos casos alrededor de 14 días. Y como ha habido o existe actualmente resistencia a la amoxicilina, hay que tener algunas alternativas terapéuticas. Cuando cambiamos de antibiótico, cuando hay fallo en el tratamiento en las primeras 48 horas, cuando el chico en el segundo o tercer día no tiene mejoría, sigue con fiebre, sigue con irritabilidad, sigue con problemas para dormir y para alimentarse, es hora de reevaluar la terapéutica y posiblemente de cambiar antibiótico, porque o estamos ante un germen resistente a la amoxicilina, o la posología no es la correcta, o la madre no le está dando el antibiótico. Son varias las alternativas que hay que tener en cuenta a la hora de tener un fracaso terapéutico, o un fracaso, digamos, o que el niño siga con la clínica. La persistencia de la infección por más de 10 días, fracaso en los tratamientos previos, y en el caso, como le dije, en este caso hay que hacer una tímpanocentesis y un cultivo y ver si la sensibilidad de ese germen. Y una alta resistencia, suponiendo del neumococo en la comunidad donde vos estás desarrollando tu práctica médica. ¿Cuáles son los antibióticos alternativos? Amoxicilina clavulánico es una posibilidad. La cefalosporina de segunda generación, por ejemplo, el cefaclor, y los macrólidos. Los macrólidos que ya los habíamos visto, la eritromicina que no se está usando, pero también ahora tenemos como alternativa la claritromicina. La acitromicina también es un macrólido, pero no la usamos en este caso, sino que en este caso usamos más la claritromicina a 15 miligramos kilo día, como la habíamos visto anteriormente, y cada 12 horas, y por 10 días, vamos a ir viendo, obviamente, evaluando la clínica del paciente, pero alrededor de 10 días. Fíjense en esto, es muy frecuente que los pediatras usemos descongestivo o antihistamínico. La bibliografía dice que no están indicados, o sea, que no cambia la evolución de la enfermedad. Sí he visto en algunas publicaciones y también en la práctica nuestra, de algunos pediatras y de algunos especialistas, el uso de corticoides. El uso de la prednisona, 1 o 2 miligramos por kilo y por día,
en un periodo cortito, como para desinflamar el oído, para calmar el dolor fundamentalmente. Durante 2 o 3 días, en el caso de que el dolor sea muy intenso, lo que podría evitar algunas paracentesis, recordando que la mayoría de los niños con otitis media aguda no requieren esta práctica, o sea, la tímpanocentesis. Entonces, empezamos con amoxicilina y vamos evaluando. En el caso de que el paciente no mejore, vamos a cambiar. Podemos usar, agregarle amoxi con clavulanio, una cefalosporina de tercera o una claritromicina. El corticoide queda a criterio del médico, del tratante. Si ve que el niño está muy molesto, tiene mucho dolor, podríamos indicar. Bueno, por fin, chicos, terminamos. Bueno, esta es la bibliografía que yo les recomiendo, que son de la SAP, de la Sociedad Argentina de Pediatría, también de la Sociedad Española o la Asociación Española de Pediatría, los libros de texto, la clase que la voy a subir, y las imágenes, bueno, aquí dice que han sido facilitadas por el servicio del Hospital Italiano, servicio de imágenes.